Bueno, bueno, pues nada, mi hija empieza a cuidar los 2 niñitos aquellos pequeñísimos, y yo, era todos los días dándoles recomendaciones porque me daba hasta miedo, porque me parecía que si se le caían. Creo que el niñito tenía 2 años y la niñita tenía 5 meses. Y entonces todos los días dándoles recomendaciones con los cuidados de aquellos niños y tal, aquello para mí era una alegría porque empezaba a trabajar, pero claro, una preocupación a la vez. Y entonces, pues nada, ella empieza ahí, y cuando ya había empezado mi hija a trabajar, estaba yo trabajando también, faltaba mi marido nada más que ya se fuera incorporando, pero aquí realmente para los hombres era más complicado, por lo menos en aquella época, no sé, o en los inicios de nosotros, porque después realmente, nunca nos ha faltado trabajo, gracias a Dios, pero en aquellos tiempos, pues era así. Y entonces, se va ella a trabajar, estaba yo trabajando y tal, y en una de esas que llega el día del segundo domingo de mayo, que era el Día de las Madres en Cuba, y entonces nos vamos creo que fue el mismo locutorio donde hicimos las primeras llamadas, para los alquileres y eso, nos vamos al locutorio y a llamar porque cuando aquello era casi todo el mundo iba a los locutorios a llamar por teléfono cuando había que llamar a Cuba y tal, no es como ahora que hay WhatsApp y que todo el mundo se comunica a todas partes del mundo fácilmente. En aquella época nada más eran las llamaditas y costaban muchísimo, entonces salía creo que más económico, aparte que había que tener una línea con salida internacional en los teléfonos y eso costaba más caro y vamos, no, nada que ver con las facilidades que hay ahora. Entonces nos fuimos a un locutorio a llamar por teléfono a las madres que habían quedado en Cuba, que para felicitarla y esas cosas nos fuimos a llamar por teléfono. Y cuando estábamos hablando por teléfono, en la cabina de al lado había otras personas que estaban hablando, y en una de esas que entre marcar a un número y a otro, llamando a varias personas estábamos, cuando en eso me dice mi hija, entre una llamada y la otra, me dice mi hija: "Las personas que están en la cabina de al lado, yo creo que son cubanas, porque están en lo mismo que nosotros, llamando para felicitar y tal, y hablan como los cubanos". Y entonces, pues justamente cuando íbamos saliendo nosotros, que acabamos las llamadas, ellos también iban saliendo de su cabina, y entonces yo le dije: "Ay, disculpe, perdone que le pregunte, pero ustedes son cubanos". Y entonces el hombre: "Ay, sí, ustedes también y tal, y qué sé yo". Y ahí empezamos, era un matrimonio de cubanos, el hombre era médico y la mujer enfermera. Y entonces, nada, ahí nos hicimos las presentaciones y tal, y el hombre nos invitó a una cafetería que estaba frente al locutorio para conversar un poquito más y tal. Y ahí bueno, a tomarnos un cafecito y no sé cuánto. Y ahí empezamos a conversar y empezamos a hablar de que ellos tenían un hijo de la misma edad de mi hija y teníamos planes y proyectos los dos de que ellos continuaran estudiando y tal. Y entonces, pues nada, al final el hombre nos pidió el número de teléfono de nosotros y nada, nos despedimos, sin más. Y a los pocos días, me dice mi hija, llega del trabajo, mi hija era la que se quedó con el número ese de teléfono, y me dice mi hija, que el hombre que habíamos conocido en el de eso, que la había llamado para ver si quería que nos viéramos de nuevo y nos tomáramos un café y tal. Y entonces, pues, yo le dije: "Bueno, pues nada, llámalo y a ver cómo nos poníamos de acuerdo", porque claro, tenía que ser, con los horarios de los trabajos, de los del hombre, los de nosotros y tal. Y ahí empezó el comienzo de una gran amistad que duró hasta el día de hoy, ha durado hasta el día de hoy. Su familia y mi familia, pues nada, hemos mantenido una amistad hasta el día de hoy, y luego cuento lo que siguió después.